Buenas, queridos alumnos de estudios sociales del nivel de séptimo año, les habla su profesor Rodrigo Garita y esta es la clase número 16. En la clase anterior estuvimos hablando de las culturas antiguas de América y después pasamos al tema de la huella ecológica. Con respecto a la huella ecológica, indicamos que es una herramienta de medición de la demanda del ser humano y los recursos versus la capacidad regenerativa de la biosfera o del medio. Es una deficiencia que se observa en el aprovechamiento de los recursos que tenemos los seres humanos, los cuales atentan contra la sostenibilidad del planeta agravada por las emisiones de los gases contaminantes. Entre sus detonantes, por supuesto, que está el crecimiento de la población y con ello la urbanidad o la urbanización y la necesidad de proveer de recursos a todas esas personas. Por otra parte, explicamos que en los países desarrollados tienen una gran deuda ecológica dada la gran explotación de recursos que tienen y que Costa Rica pues no escapa a ellos porque muestra un significativo problema en el consumo de elementos naturales como por ejemplo la energía con hidrocarburos, o sea, el petróleo. Entre las necesidades para amortiguar ese impacto está el uso de fuentes de energía limpias, tales como la eólica, la geotérmica, entre otras. Eso estuvimos hablando la lección pasada. En esta clase vamos a hablar 16, vamos a hablar un poquito sobre la dimensión geográfica de los ecosistemas terrestres a escala global en el caso de Costa Rica. Eso lo van a encontrar en la antología en la página 108 a la 112. Van a hacer un ejercicio también que yo les voy a proponer. La vida sobre la Tierra o al interior del agua se constituyen en ecosistemas, que son una relación permanente y constante necesaria de supervivencia de los elementos vivos que allí subsisten, tanto en las aguas como en la parte terrestre. Pero antes, muy rápidamente, vamos a mencionar unos aspectos que son esenciales en los ecosistemas, que es el clima y el tiempo. El tiempo es el estado de la atmósfera de un lugar determinado, mientras que el clima es ese mismo estado de la atmósfera en un lugar determinado, pero con las características presentes a lo largo de unos 30 años. Lo podemos observar en la atmósfera y tiene una serie de elementos que están presentes en todo clima, que es el viento, que es el aire en movimiento, ¿verdad? Que está medida su orientación por una veleta o su velocidad por un anemómetro. La presión atmosférica, que es medida por un barómetro y es el peso que ejerce el aire sobre un punto determinado y varía con respecto a la altitud y a la temperatura del aire. Tenemos las precipitaciones, que es la caída de agua, puede ser líquida como la lluvia, sólida como la nieve o el granizo. Son parte del ciclo del agua y puede ser medida con un pluviómetro. Tenemos la temperatura, que es la cantidad de calor en el aire y que puede variar de acuerdo a la latitud, a la distancia del mar o a la altitud que tenga. Es la cantidad de calor que existe y puede ser medida con un termómetro. Básicamente eso es en general, porque vamos a hablar un poquito sobre el clima en los biomas. Ecosistemas terrestres. La ecosfera, que incluye todos los ecosistemas del planeta, puede considerarse dividida en dos tipos de ecosistemas: los acuáticos y los terrestres. Las características físico-químicas de los dos fluidos, tan distintos, agua y aire, condicionan la vida y determinan las diferencias en la anatomía, el funcionamiento y el comportamiento de los seres que en ella viven. Entonces tenemos que en los ecosistemas donde se desenvuelven los seres vivos tenemos los acuáticos, según la concentración de las sales. Tenemos el marino o el de agua salada. Tenemos los ecosistemas terrestres, que según el clima se dividen en tundra, estepa, selva, sabana, desierto
bosque templado, taiga. En relación a estos ecosistemas terrestres, podemos decir que los factores abióticos que condicionan la vida en los ecosistemas terrestres son básicamente la temperatura y la humedad. Esta humedad está determinada por la cantidad de agua en el lugar. Estos factores son determinantes en el clima y distribuyen los organismos que en ella existen. Las grandes diferencias climáticas que se dan en el planeta, desde el Ecuador hasta los polos, provocan la existencia de una gran diversidad de ecosistemas que vamos a analizar. Bosque muy húmedo. Como ustedes lo pueden observar, el bosque muy húmedo lo vamos a encontrar en la zona del Amazonas, en América del Sur, en América Central y el Caribe, que es una zona tropical, en África, en la zona ecuatorial, y en Oceanía y en el sur de Asia. Toda esta región que está marcada con verde. Véanlo muy cerca del Ecuador. La conocemos como la selva siempre verde, con gran diversidad de flora y fauna, así como de altas temperaturas y lluvias más o menos frecuentes. En algunos casos hay dos estaciones, lluviosa y seca, y en otras, muy cerca del Ecuador, no existe estación seca permanente. Y eso va a determinar la biodiversidad de ese lugar. Así vamos a ver una vegetación sumamente verde con grandes árboles, ¿sí? Como existen en ciertas regiones de nuestro país. Por ejemplo, al sur de Costa Rica, en la península de Osa, o en el Braulio Carrillo, ¿verdad? O en las costas, por ejemplo, del Pacífico costarricense. Tenemos la sabana, que es un bioma no natural que se ha producido por acción del hombre, que se da en regiones cálidas mayoritariamente en la zona tropical del planeta, con una estación seca larga, como en el caso de Guanacaste, Costa Rica, y una estación húmeda semejante ahí a la estepa, ¿verdad? ¿Dónde se encuentra? Bueno, desde el sur de los Estados Unidos, pasando por México, Venezuela, parte de Ecuador, América del Sur, en la parte de Brasil, el centro de África y el sur de África, en la India, en lo que hoy día es Camboya, Vietnam, Laos, el sur de China y la parte de Oceanía, Australia y el norte, las islas en Nueva Guinea y en Sumatra. Tenemos este tipo de paisaje que en Costa Rica, como decíamos, lo podemos ver, por ejemplo, en la zona de Guanacaste. La estepa es propia de zonas templadas, o sea, más arriba de los 10 grados o más hacia el sur de los 10 grados, en donde hay escasez de lluvia que impide el crecimiento total de los árboles. Es un bioma de grandes extensiones, aquí lo podemos ver también al sur y centro de los Estados Unidos, al sur de América, en la Argentina, en la Patagonia, al norte de África y al sur de África, en Sudáfrica, en ciertas regiones de la región de Irak e Irán, cerca del río Tigres y Éufrates, en Rusia y en el centro de Asia, así como una parte del sur de Australia. Este es el paisaje de estepa. Luego tenemos los desiertos. Los desiertos se dan en regiones en las que las lluvias son muy escasas y las temperaturas son muy altas durante todo el año, en algunos casos. En algunos casos, si son desiertos más con latitudes más altas o más bajas, puede ser que tengan una época de invierno también muy fría. Poseen un clima muy caliente durante el día y en las noches extremadamente frío, como suele ser el del Sahara, por ejemplo, en esta región del África, o el Kalahari aquí, en África del Sur, en la Catama en Chile, por ejemplo, o en la Patagonia, o el Valle de la Muerte en los Estados Unidos, el de Gobi en Arabia, en Pakistán, en Irak, Irán y en el centro de Australia.
Los hay rocosos, como el que muestra, pero también hay arenosos. Bosque caducifolio. El bosque es un bosque templado que se extiende por todo el planeta en latitudes medias, donde hay 4 estaciones. Debido a sus temperaturas benignas y abundantes lluvias, en estos bosques se da gran abundancia de seres vivos. Entonces vemos como en la parte norte de los Estados Unidos, en la costa este y en la costa oeste hacia el norte, o al sur de Chile y al sur de la Argentina, en la parte muy al sur de África, en muchas regiones de Europa y en la región noreste de China. Ahí lo tenemos, es un bosque con muchas hojas los árboles de múltiples colores que en ciertos momentos del año caen y vemos un paisaje de ese tipo. La tundra se desarrolla en zonas más septentrionales, o sea, al norte del planeta, y se caracteriza por temperaturas muy bajas. Entonces veamos cómo está presente en Canadá, en Alaska, en Groenlandia, en Suecia, Noruega, en toda esta región de Rusia, por ejemplo. Y ahí vemos, es un paisaje con una vegetación muy bajita, muy pequeña. Y tenemos la taiga. La taiga es el bioma de mayor extensión del planeta, propio de climas muy fríos, con veranos templados y húmedos, localizado tanto en el hemisferio norte como en el hemisferio sur. Ahí vemos como en la región de Canadá o el centro de Alaska, en Noruega, Rusia, las Coreas, y ahí lo observamos, ¿verdad? Ese es un paisaje. Tenemos la vegetación de Mediterráneo, que es un clima con veranos secos e inviernos muy húmedos y suaves para el crecimiento de las plantas. Es una especie de bioma que vamos a encontrar en la cuenca del Mediterráneo, entre África y Europa, pero también vamos a encontrar en América con esas características al norte de Chile y en la costa oeste de los Estados Unidos. También lo encontraremos al sur y al oeste de Australia. Y este es el tipo de vegetación que encontraremos en esa región. Finalmente tenemos de altura. Estos ecosistemas se encuentran en las partes más altas de las montañas y se llaman pisos altitudinales. Dependiendo de la cantidad de metros de altitud, así va a ser el tamaño de la vegetación. Entre mayor altura, la vegetación va a ser mucho más pequeña y menos presencia de oxígeno. Y vamos a encontrarla en las altas montañas, en Costa Rica, en la región de Talamanca, en el Cerro de la Muerte, en América del Sur, en los Andes, en las Rocallosas, en América del Norte, en los Alpes, en Europa, en la cordillera del Himalaya, en el Atlas, en África. Bien, ecosistemas entonces. En resumen, podemos decir que la vida en los ecosistemas está determinada, entre otros aspectos, por el clima y el tiempo atmosférico, donde la temperatura y las lluvias son determinantes. En la ecosfera están presentes todos los ecosistemas, tanto los acuáticos como los terrestres. Las grandes condiciones son los factores abióticos, como el clima con su temperatura y humedad, que va a estar determinada por la cantidad de agua en el lugar. Son los climas los que al final van a determinar la flora y la fauna de los diferentes espacios terrestres. De forma muy general, podemos afirmar que los diferentes ecosistemas o biomas se encuentran en todo el planeta y responden a esas condiciones del clima que se han comentado. Entre esos biomas tenemos la selva siempre verde, el desierto, el bosque caducifolio, la estepa, la sabana, la tundra, la taiga y el paisaje de altura. Muchas gracias.